Si me dieran a escoger entre lo más bello de este mundo, definitivamente escogería la naturaleza, y más concretamente, los bosques. Aquel Edén que pareciera ser un laberinto creado por las mismas manos de la madre naturaleza. Siempre pertenecí a una familia de bajos recursos, y gran parte de mi vida viví ya sea en zonas rurales, o a lo mucho en los suburbios. Gracias a eso, podía escapar de casa solo para ir a las colinas, que a su vez estaban tapizadas por extensos árboles. Y entre más te adentrabas en ellas, entre más te dejabas envolver por la humedad y el silencio, podías llegar a un lugar que parecía no haber sido tocado jamás por el hombre. Un encinar que te hacía enamorarte del color verde. Lo cierto es que incluso yo acepto que aquello era un afán bastante irresponsable. En más de una ocasión estuve a punto de perderme, y por más hermosa que sea la naturaleza nadie puede evadir sus peligros, más que nada porque me quedaba en aquel lugar hasta altas horas de la noche. Era de esperarse que los castigos que me daban mis padres eran cada vez peores. Y creo recordar que esa fue la razón principal por la que nos cambiamos de domicilio a un lugar, entre comillas, más civilizado. El profundo amor que le tenía a los bosques, me llevó a escoger la carrera de ingeniería forestal, en la cual fui siempre un alumno destacado. Mis padres se sentían orgullosos, y al mismo tiempo yo me sentía feliz de haberles remendado todos los sacrificios que habían hecho por mí, para permitirme estudiar en una universidad situada en la ciudad. Al llegar al último semestre, me dieron la oportunidad de cursarlo en el extranjero a manera de una beca de intercambio. Estaba muy contento, al igual que mis padres, que no cabían en su gozo, estaban dispuestos a apoyarme en lo que sea, y obviamente esto no sería la excepción. No lo discutimos ni lo pensamos demasiado, pues todos estábamos de acuerdo con el viaje, por lo que realizamos los trámites correspondientes de la manera más rápida posible. El lugar al que partiría sería España, más concretamente, a Segovia. La espera se hizo increíblemente corta y la despedida fue mucho más cálida que pesada, tanto de mi familia como de mi vida en este país. A fin de cuentas, esto ni siquiera sería permanente. Segovia era una ciudad muy hermosa, con un toque entre sofisticado y rústico, nada que ver con lo que estaba acostumbrado a vivir. Los alrededores estaban llenos de bosques, y el encinar de Balsaín sería donde llevaría a cabo las prácticas durante el semestre. En fin, una vez llegué a la ciudad, me instalé en mi nueva universidad, en donde tenía un cuarto para mí solo, nada que ver con los clichés de las películas. Apenas comenzaba a hacer nuevas amistades, por lo que no tenía con quién pasear por el campus o la ciudad de noche. Ciertamente dejaba los paseos turísticos para la luz del día, mientras que en la oscuridad me deleitaba con las estrellas que no podían verse desde mi lugar de procedencia. Para ello solía abrir la ventana de mi habitación, y mirar los bosques y la luna mientras mis ojos se llenaban de lágrimas por la nostalgia. Repetí el mismo proceso durante 2 semanas aproximadamente, cuando extraños sucesos comenzaban a pasar. Mi oído se había acostumbrado para ese entonces a la suave brisa nocturna que soplaba por las calles, y debido a que el edificio donde me encontraba estaba en un extremo de la ciudad para poder realizar las prácticas sin muchos inconvenientes, podía notar un silencio que llenaba de paz mi alma. Silencio que cada día que pasaba se veía más y más profanado, por una extraña voz en forma de cantares que venían desde dentro del encinar. Siendo sincero, primeramente no le di mayor importancia, incluso pensaba que aquello venía desde dentro del edificio, o desde la calle misma. Sin embargo, debido a la concentración que necesitaba para poder escucharlos, pude notar que no solo venía desde aquel bosque, sino que la fuente del canto era mucho más profundo de lo que parecía. Está de más decir que era absurdo convencerme con la explicación de algún guardabosques, o alguna especie de animal salvaje. Aquella voz cantaba en una lengua muy extraña, e incluso, era grave pero tierna a la vez, como la voz que tiene un anciano mientras le cuenta una historia fantástica a su nieto. Un día, me tocó ir al bosque a realizar unos cuantos estudios, cuando la luz del sol estaba en todo su esplendor. Una vez me encontré al borde de la zona permitida, pude ver algo que me intrigó mucho, y con mis conocimientos hasta ese momento me era difícil darle una explicación.
Una buena cantidad de raíces se hallaban levantadas por encima de la tierra, formando una especie de cúpula con una abertura en la parte trasera. Examiné aquella estructura un buen rato, completamente decidido a realizar un informe al respecto. Al día siguiente, ya no estaba ahí. La confusión que tuve en ese momento envolvió mi ser completamente, los hoyos de la tierra me confirmaban que las raíces habían vuelto a su sitio, casi como si éstas tuvieran vida propia. Examiné un poco más todo el lugar, solo para percatarme que exactamente la misma estructura había aparecido en una ubicación distinta. Tomé distintas medidas y notas, y después regresé a mi habitación para desarrollar todo tipo de hipótesis. Cuando llegó la noche, agudicé mi oído, y pude escuchar los cantos de nuevo. En ningún momento pensé que aquello tuviera relación con las extrañas estructuras, mas aún así no podía seguir conteniendo la curiosidad. Ignorando la regla que nos prohibía salir al bosque a hartas horas de la noche, pude escabullirme entre el edificio, y burlar la vigilancia para lograr llegar a aquel encinar. Eso sí, no fue un trabajo tan sencillo como se los cuento. Apenas me adentré unos 100 metros, pude notar cómo los cantos se escuchaban cada vez más cerca. Y sin embargo pude sentir una extraña intranquilidad. Era como tener miles de ojos observando cada movimiento que hacía, a pesar de que incluso por las noches es difícil ver animales dentro de la zona permitida. Por lo menos animales tan grandes como hacían sentir aquellas miradas. Tras caminar más, todo sonido cesó, dejándome únicamente envuelto por el silencio de la oscuridad. Cuando me di cuenta, me encontraba cerca del lugar donde vi aquella estructura por última vez. Y como se podrán imaginar, de nuevo había desaparecido. Entonces, en ese momento las miradas se intensificaron, justo antes de recibir un fuerte empujón que me hizo caer. Al girar mi cabeza exaltado pude ver que el responsable era una extraña criatura antropomórfica, tan negra como las penumbras que nos envolvían, y con unos notorios ojos amarillos, que parecían ser luces. Su figura era encorvada, y delgada, además tenía lo que parecía tener orejas puntiagudas. Perdí aliento, y traté de escapar lo más rápido posible mientras trataba de soportar el llanto que casi me provocó el susto. Entonces, aquellos ojos comenzaron a hacerse visibles entre los árboles. Aparecían de par en par, dejándome percatar que ahora me encontraba rodeado por esas criaturas. Caí al suelo de rodillas sin tener ni el aliento, ni la fuerza suficiente para gritar por ayuda. Entonces, los cantos comenzaron a sonar de nuevo, esta vez a unos metros de mí. Las raíces de los árboles emergieron de la tierra alrededor mío formando una cúpula. Mientras las criaturas se inquietaban, e incluso unas pocas huían despavoridas. Cuando la cúpula me envolvió, más raíces emergieron golpeando y aplastando a aquellos seres, haciendo que se deshicieran cual niebla. De repente, de entre los árboles, pude ver una figura envuelta en un extraño brillo. Estaba cubierta por un manto con capucha, pero una vez se puso al frente mío únicamente separados por las raíces que me protegían, pude notar que era un anciano. Tenía una expresión difícil de describir, que en mi confusión solamente pudo expresarme un profundo sentimiento de melancolía. Me miró de reojo sin decirme una sola palabra, y después desapareció entre los árboles llevándose con él la luz que le envolvía. Cuando no quedó ni rastro de él, 3 raíces detrás de mí volvieron a esconderse en la tierra, dejándome un orificio en la cúpula por el cual salir. Regresé a mi habitación sin la certeza de que aquello que viví haya sido real, o un sueño. Mas los cantos que cada noche que se escuchan en el bosque, me sirven a mi alma como evidencia. Los cantos del sabio de los bosques son la prueba de su existencia.